Saludos príncipes del Lancet y reinas del New England. En el día de hoy en Escuela Médica tenemos una nueva entrega sobre litiasis renal, nefrolitiasis. Un tema que, como de costumbre, se te puede complicar muchísimo si intentas abarcarlo todo, o por el contrario, podemos hacerlo simple. Vamos a intentarlo. Para sorpresa de nadie, comenzamos enseñando nuestra hoja de ruta para que nadie se pierda por el camino. Vamos a comenzar hablando de las generalidades de las litiasis, luego de la clínica, del diagnóstico y de los tipos de litiasis, porque cada una de ellas tiene una serie de particularidades de cara luego al tratamiento, y luego y así plenamente del tratamiento, que sin duda es la parte más rentable de este tema. Vamos a ello. Sobre las generalidades hay que entender que son muy frecuentes más en varones de raza blanca, donde es la causa más común de obstrucción de la vía urinaria, en el varón joven. Se estima que aproximadamente entre un 5 y un 10% de las personas tienen litiasis renal más o menos sintomática, por lo tanto es una enfermedad muy prevalente y que se conoce que existe un componente hereditario. Hay más facilidad para padecerla si dispones de padres que la han tenido. Muy importante también los hábitos, donde en nuestro entorno la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, la baja ingesta de líquidos, los climas cálidos y la baja ingesta de agua, todo eso va a favorecer el desarrollo de litiasis, como luego veremos. Y los factores dietéticos son bastante influyentes, más de lo que la mayoría de la gente se imagina. La dieta rica en sal, como veremos luego, favorece que pierdas calcio por orina y se formen litiasis de calcio. La dieta rica en proteínas animales también favorece la litiasis, entre otras cosas porque favorece que se forme exceso de ácido úrico, y muy importante también, que lo han preguntado, pues la mala absorción de grasas, como veremos luego, predispone a la hiperoxaluria, al exceso de oxalato en orina, cosa que debes de recordar que está relacionada con enfermedades inflamatorias intestinales, sobre todo la enfermedad de Crohn, con la esteatorrea en general, por insuficiencia pancreática, por ejemplo, o, como no, como ven ahí, con la cirugía bariátrica. El mecanismo fisiopatológico lo explicamos en digestivos, en malabsorción, pero aquí te daremos una pincelada para que lo recuerdes, porque precisamente la malabsorción de grasas favorece que haya tanto oxalato en orina. Sobre el tipo de piedra, lo más común es que sean de calcio, y dentro de las de calcio, las más comunes son las de oxalato cálcico. Sin duda alguna son las reinas del mambo de las litiasis renales, que, es importante saber esto, no se asocian a cambios en el pH urinario, no se ven favorecidas ni en pH ácido ni en pH alcalino, y por el contrario, ni el pH ácido ni alcalino dificulta que se formen estas piedras. Por tanto, con independencia del pH urinario, se forman litiasis de calcio, especialmente de oxalato cálcico. Le siguen las de fosfato cálcico, que sí que le influye el pH, como veremos luego, el pH alcalino. Y luego tenemos otras piedras, como son las de fosfato amónico magnésico o estrubita, que se ven favorecidas en un entorno donde hay infecciones por gérmenes como Proteus, que tienen una ureasa. La ureasa intestinal gástrica del Helicobacter, pues lo que hacía era coger urea y formar amonio. Pues la ureasa del Proteus en orina es exactamente lo mismo, coge la urea de la orina y forma amonio. Y crea un clima alcalino donde se favorece la formación, si hay fosfato de por medio, pues de cristales de fosfato amónico magnésico. También muy importante las de ácido úrico, que pueden ser parte del componente de la enfermedad gotosa. También las de cistinas, en el contexto de una cistinuria, enfermedad hereditaria muy rara. Y ya ni te digo la xantinuria, los litiasis de xantina, que es aún más rara, una enfermedad genética rarísima que comentaremos muy por encima. Y luego están los litiasis secundarias a fármacos. Hay un listado de fármacos muy amplio. Históricamente te nombran siempre el indinavir, pero es un antirretroviral que a día de hoy prácticamente no se utiliza, o sea que tampoco hay que darle mucha importancia. O el consumo prolongado de sulfamidas. Hay una serie de fármacos que pueden favorecer las litiasis, pero en realidad son raras, secundarias a fármacos en el día de hoy. ¿Cómo se producen las litiasis? Pues es un exceso de una sal con poco soluto, con poca agua que la disuelva, y eso va a favorecer que cristalice. El pH urinario puede favorecer ciertas litiasis, no la de oxalato cálcico, pero el pH ácido favorece las de ácido úrico y las de cistina, como veremos ahora, en tanto que el pH alcalino favorece las de fosfato cálcico o las de fosfato amónico magnésico. También, aparte del pH, pues puede influir el tipo de nucleación. ¿A qué se refiere? A veces se forma una piedra chiquitita de, por ejemplo, ácido úrico, y sobre ella se forma una grande alrededor de ese primer núcleo
se forma una grande de oxalato cálcico. Y eso puede ocurrir en las de oxalato cálcico, que el origen haya sido una micropiedra de ácido úrico. O no, ser una nucleación totalmente homogénea, como es una gran piedra de ácido úrico, que toda ella se compone de lo mismo. Y luego, muy importante tener en cuenta los inhibidores de la cristalización, que de alguna forma son las defensas de nuestras cañerías urinarias para que no se forme cal, ¿no? Para evitar la cristalización. Esas líneas defensivas pues son el citrato, el pirofosfato, el magnesio, la proteína de Tamm-Horsfall y otros compuestos. Hay gente que entiende que como el magnesio protege, no debería haber litiasis de fosfato amónico magnésico, y no es tan así. Evidentemente el magnesio te protege de muchas litiasis de calcio, etcétera, etcétera, pero sí, en un entorno concreto de una piedra concreta puede formar parte de la piedra. Pero en términos generales, el citrato, el pirofosfato, el magnesio, todos estos compuestos que veis aquí enumerados son protectores de la formación de litiasis. De todos los factores de la patogenia, el más importante es el pH, el más importante en cuanto a mecanismo que podemos utilizar como parte del tratamiento, porque todos son importantes. Pero recuerda que los de oxalato cálcico no dependen del pH, le da igual el pH de la orina. Sin embargo, el pH ácido, AC, por si te ayuda a recordarlo, favorece los de ácido úrico y las de cistina. Esas dos piedras se forman mejor en pH ácido, y en concreto la de ácido úrico, si alcalinizas la orina, la piedra es como si fuese efervescente, se rompe. Es una piedra que se rompe solo con alcalinizar la orina. Es la litiasis que mejor responde a tratamiento médico, no hay que meter aparatejos para romperla, se rompe solamente haciendo que la orina sea alcalina. Por su parte, el pH alcalino o básico favorece las de fosfato, porque en pH alcalino el fosfato se ioniza y se puede unir al calcio, al amonio y magnesio. En definitiva, es cuando el fosfato tiene más avidez para cristalizar según los electrolitos que la acompañan. Y por eso el pH alcalino favorece las de fosfato cálcico, las de fosfato amónico magnésico, es decir, las de strupita. Fíjate en las preguntas que han hecho en relación a esto, una no muy alejada: iones urinarios, ¿cuál de los siguientes favorece la litiasis urinaria? Pues esto fue una pregunta difícil en aquel momento. Mucha gente se planteó el magnesio porque forma parte de una piedra, pero no la de oxalato ni la de fosfato cálcico, sino justo la de struvita, y en realidad es un protector, junto con también el citrato. El sulfato, ni fu ni fa, dicho mal y pronto. Es el sodio el que favorece. En todo caso, una dieta rica en sal y por tanto en sodio, pues favorece que en orina haya mucho calcio. En realidad no es que el sodio haga que tengas piedras en sí mismo, porque la piedra no se forma de sodio, pero cuando hay mucho sodio en el filtrado glomerular, digamos que hay una zona de los riñones, de los túbulos, donde compite la absorción, o se reabsorbe sodio o se reabsorbe calcio, y el organismo intenta reabsorber más sodio que calcio, le gusta más el sodio. Por tanto, si hay un exceso de sodio a nivel del filtrado, pues eso va a hacer que la nefrona se concentre en recuperar el sodio y se pierde calcio. Por eso las dietas ricas en sal se intentan evitar en pacientes que tienen nefrolitiasis, porque la dieta rica en sal favorece la hipercalciuria. Pasamos ahora a la clínica por todos conocido. Puede ser que el cálculo esté ahí quieto, la piedra esté ahí alojada en la pelvis renal y no se mueva, o arañe muy poco y apenas duela, y por tanto genere clínica ausente o hematuria intercurrente de vez en cuando, que va a tener un comportamiento de hematuria de perfil urológico, evidentemente. Luego puede moverse y producir dolor cólico. El dolor cólico es muy característico, es un dolor que aumenta y disminuye de intensidad en relación con el uréter contrayéndose, intentando soslayar una obstrucción o pseudoobstrucción. También está el dolor cólico intestinal y el dolor cólico biliar. Es un dolor genérico relacionado con la obstrucción o la patología de una víscera hueca, que si se obstruye se genera ese dolor. Es muy importante tener en cuenta que una pielonefritis te va a producir dolor lumbar continuo, o un tumor renal que va creciendo. Pero el dolor cólico tiene una característica, es que aumenta y disminuye de intensidad en relación con la contracción muscular del uréter. Ese es un dato clave, y por eso una pielonefritis no debería tener un dolor de perfil cólico. Habría que pensar que esa pielonefritis además tiene una piedra que está obstruyendo parcialmente y es un cuadro muy grave. Por lo tanto, es muy importante relacionar el dolor cólico con patología de obstrucción de víscera hueca, en principio aguda,
es cuando se produce una obstrucción aguda, cuando se produce este perfil de dolor por la contracción que hace el uréter para intentar vencer la obstrucción. Si tú vas obstruyendo el uréter crónicamente por un tumor, pues el uréter progresivamente se va dilatando y el dolor es mucho más sordo, más silente y no tiene ese perfil cólico característico. Por tanto, muy importante, el dolor cólico asociado al movimiento de las piedras en la vía urinaria, que suele ser de localización lumbar, que se irradia hacia los genitales, siguiendo precisamente el trayecto del uréter. Según la piedra va avanzando y llega cerca de la vejiga, puede producir irritabilidad vesical y por tanto puede producir disuria, polaquiuria, tenesmo. Eso es típico que lo produzca una cistitis o un cáncer vesical invasivo, pero también una piedra que está cerca o en la vejiga, como es irritativa local, también puede producir esa sintomatología. Y luego, como hemos dicho, puede producir obstrucción completa y con ello que la orina quede estancada y que esa orina se puede infectar. Eso es un cuadro gravísimo, es una complicación grave cuando hay una piedra que obstruye y la orina que queda por encima está infectada, porque eso se comporta como un absceso. El antibiótico no va a curar por sí mismo, hay que drenar ese pus, esa orina purulenta, hay que drenarla y la prioridad no es quitar la piedra, sino sobre todo sacar la orina infectada, que luego ya quitaré la piedra. Pero el paciente, la supervivencia del paciente depende más de la extracción de la orina acumulada e infectada que de que yo me ponga ahí a pelearme a ver si consigo sacar la piedra, y en lo que lo voy haciendo el paciente se pone séptico y se muere. Todo esto lo vamos a repetir en el tratamiento, evidentemente. Una complicación muy importante, por tanto, de esta patología, pues es lo que hemos dicho, una infección. Y van a ser dos cosas que se potencien. Ya hemos dejado caer que la infección por Proteus, entre otros, luego lo veremos en detalle, pues puede producir piedras y esa piedra será un foco continuo de infección y puede obstruir y te puede dar un cuadro grave o puede producir incluso una deformación crónica del riñón en lo que se conoce como pielonefritis xantogranulomatosa, que la vemos en infecciones urinarias. Todo eso puede ocurrir y son cuadros en general todos ellos graves, donde la prioridad, quitando la pielonefritis xantogranulomatosa donde ya te has quedado sin riñón, pero donde la prioridad, como hemos dicho, sobre todo sacar la orina infectada y luego resolver el tema de la piedra. Pero todo el mundo, a veces, nunca lo han preguntado en detalle, pero esto es para que lo sepas, todo el mundo relaciona piedra que obstruye e infección a Proteus y a la piedra de struvita. Pero que en general, como son mucho más frecuentes las de calcio, que no es que las de calcio las produzcan las bacterias, que no, pero en la población general tú puedes tener una piedra de calcio, te obstruye y la orina que está ahí se infecta, y se infecta de E. coli y tienes una sepsis por E. coli con una litiasis de calcio obstructiva. Es decir, que no solo acontece este cuadro clínico en el contexto de Proteus, puede ocurrir en el contexto de cualquier litiasis con cualquier germen que produzca infección urinaria. E importante lo que hemos dicho, cuando ocurre este cuadro, la prioridad no es ir a sacar la piedra, no, romper la piedra, no. La prioridad es pasar por encima de la piedra y sacar la orina infectada, porque eso es lo que va a hacer que el paciente sobreviva. Y luego ya veré qué hago con la piedra. Otros hallazgos clínicos pues pueden ser que tú veas que el paciente tiene cálculos con forma coral o en asta de venado que rodean, que tienen toda la morfología perfecta de la pelvis renal, del uréter, mejor dicho. Pues eso son las típicas de la litiasis coraliforme. O que el propio calcio se haya depositado, o digo calcio porque suele ser de calcio, de ahí su nombre, nefrocalcinosis, que las sales se hayan depositado en el propio parénquima renal y dibujen el propio riñón, lo que se conoce como nefrocalcinosis. Eso suele ocurrir en el contexto de la acidosis tubular renal distal tipo 1 con orina persistentemente alcalina y nefrocalcinosis. También ocurre en la esponjiosis, en el hiperparatiroidismo primario con hipercalcemia crónica, en la intoxicación crónica por vitamina D, sarcoidosis que eleva la vitamina D, es decir, que en las hipercalcemias crónicas pueden conseguir que dentro de tus riñones se deposite calcio en el parénquima y se produzca una imagen de nefrocalcinosis. Y también puede darse la clínica de arenilla, que el paciente note que expulsa microcristales por la orina, por ejemplo, de ácido úrico. En relación a esto, luego veremos que hay muchas más preguntas de litiasis, pero en relación a algo tan concreto como la clínica, pues vamos a coger de la nada esta pregunta de relativamente hace poco tiempo, donde hablaban de la obstrucción del flujo urinario y nos preguntaban la falsa. La intensidad del dolor es independiente de la velocidad con la que ocurre la distensión. Pues eso es falso y es un poco lo que contábamos. En el dolor cólico, el cólico
por litiasis renal es muy intenso, y es porque la velocidad a la que afecta y distiende el uréter es muy rápida. De golpe obstruye, se dilata el uréter y genera, el uréter lucha para vencer eso y genera mucho dolor, y por tanto cuando la obstrucción es aguda el dolor se hace muy intenso. Por el contrario, una obstrucción crónica, por ejemplo por patología prostática avanzada que dilata la vejiga y los uréteres crónicamente, pues el dolor es mucho más larvado y por tanto la intensidad del dolor sí que depende de si el cuadro es agudo o crónico, la velocidad a la que se ha instaurado. De cara al diagnóstico, lo más importante es una adecuada historia clínica, que el paciente te cuente el perfil de dolor cólico asociado. Si está asintomático, pues el diagnóstico lo habrás hecho directamente por pruebas de imagen. Pero sí que es muy importante que entiendas la indicación de las pruebas de imagen para no perderte en el camino, porque sobre esto no hay un protocolo perfecto, pero sí debes de conocer alguna pincelada de los pros y contras de las distintas pruebas de imagen. La radiografía simple de abdomen, así como resumen, pues no es una prueba idónea porque solo se van a ver piedras de gran tamaño y de determinada densidad, como son las de calcio. No se van a ver, por ejemplo, las litiasis de ácido úrico o las de xantina o las secundarias a fármacos, que todas esas son raras salvo las de ácido úrico. Por tanto, la piedra, para verla en radiografía, debe de tener un tamaño considerable y una cierta densidad. Por tanto, es buena para ver las litiasis de calcio, pero se confunde con otras estructuras abdominales, supone radiación y desde luego no te dice cómo está la vía urinaria. Por tanto, en realidad hacer en la urgencia ante un dolor cólico una radiografía para ver si es una piedra, pues la veas o no la veas, vas a tener la misma sospecha diagnóstica. Pero bueno, que tengas en cuenta que la radiografía es una prueba quizá de pseudoaproximación, pero cuya indicación cada vez está más discutida. La ecografía es la prueba de elección en urgencias, no porque vea la piedra, que la ve, sino sobre todo porque explora la vía urinaria. Te dice si los uréteres están dilatados o no. Ve las piedras y me da igual si son de calcio, de xantina, de ácido úrico, las ve independientemente de su composición. Y su imagen es muy característica, se ve como una lesión hiperecogénica con sombra posterior. Los haces de ultrasonido chocan contra la litiasis y rebotan, y detrás de la piedra no se forma imagen y por tanto se ve una sombra acústica posterior. Se ven mejor las litiasis que están en el uréter cerca del riñón o en el uréter cerca de la vejiga, porque el ecografista localiza bien esa porción del uréter. En la zona del uréter intermedio, donde hay muchas asas intestinales y muchas estructuras interpuestas, pues es difícil haber seguido el uréter. Todo esto es porque en realidad el uréter en general en ecografía no se debería ver, y si lo estás viendo claramente es porque está dilatado. Por tanto, la ecografía, ¿qué ventaja tiene? No radiación, ok, por tanto para el embarazo, para niños, no importa la densidad, o sea, la composición de la piedra porque la ve igual, sí que tiene que tener evidentemente un mínimo cierto tamaño, pero la principal ventaja no es encontrar la piedra, porque a veces está en la zona media del uréter y no la ves, sino sobre todo ver si está teniendo repercusión sobre obstrucción de la vía urinaria. Y por eso en un cólico complicado, la prueba de elección es la ecografía, no buscando, insisto, la piedra, que si la ves, fetén, sino sobre todo viendo si la vía urinaria está permeable o no. Y si yo veo los uréteres en una ecografía, es que la vía no debe estar del todo permeable. Eso como mensaje, como pack básico de comprensión. La urografía intravenosa para ver defectos de reflexión, para ver piedras ya sean radiotransparentes o no, pues hoy día ha quedado relegada. Y la prueba de elección para ver piedras, el gol estándar es el TAC sin contraste, pero esto no se va a hacer a todos los pacientes, no se va a hacer en la urgencia. Esta es la prueba que hace el urólogo para ver si este paciente que le duele tanto, ver si le queda algo de piedra, si después de la litotricia quedan restos. Es decir, es como la prueba perfecta para ver las piedras, y además te permite, aunque sean radiolúcidas como las de ácido úrico, igualmente se ven en el escáner, en el TAC, salvo las de Indinavir, que eso es rarísimo hoy día, pero el resto de piedras sí que se ven en el escáner, y por la densidad del escáner, por las unidades de densidad de Hensfield del escáner, el radiólogo te puede decir cuál es la composición de esa piedra, o se puede deducir o intuir. Por tanto, fíjate qué prueba más maravillosa, que te ve piedra por muy pequeña que sea, tiene radiación, pero para la parte de ver piedras no hace falta contraste, porque en realidad lo que vas a buscar es que se vea la piedra sin nada que le rodee, que contraste, y tiene además la capacidad de decirte la potencial composición de la piedra. La principal limitación es que no ve las piedras de Indinavir, pero que eso es una rareza porque hoy día no se usa el Indinavir.
Esta sería una radiografía de abdomen donde se ven estructuras litiásicas en este riñón, pero claro, tienen que ser de calcio o al menos suficientemente radiodensas y de un suficiente tamaño para que se puedan ver. Si un paciente viene con dolor cólico, con hematuria claramente a la urgencia y no veo piedra en una radiografía, pues no voy a decir que no tiene piedra, pensaré que son tan pequeñas que no las veo en la radiografía y por tanto entonces ¿para qué le has hecho la radiografía de abdomen? La ecografía es la prueba de elección ante un cuadro urgente, no para ver la piedra, que también, sino sobre todo para ver si está la vía urinaria permeable o no. Esto es como se ve una piedra. La piedra se ve muy bien en el riñón, en la vejiga o en los uréteres que están cerca del riñón y de la vejiga. En la vejiga, mira cómo se ve la lesión, se ve una lesión hiperecogénica que el paciente está tumbado, esta es la cara anterior, aquí tendría, por así decirlo, el ombligo, que el ombligo está un poco más arriba, y la piedra cae al fondo. Y los haces de ultrasonido chocan contra la piedra y se dibuja la sombra posterior, porque los ultrasonidos no la atraviesan. Es como la imagen contraria a un quiste. En un quiste es una lesión anecogénica, pero tiene refuerzo porque los haces de ultrasonido se aceleran y después del quiste dibujan más intensidad. Aquí ocurre lo contrario. Los haces de ultrasonido chocan con la piedra y rebotan y se forma una línea hiperecogénica, como ves aquí, pero claro, lo que queda detrás es silencio acústico, sombra acústica. Muchas veces la zona hiperecogénica apenas se ve, y por eso te pongo esta imagen, pero se ve como la línea la piedra a lo mejor tiene el tamaño que yo estoy rodeando, pero claro, los haces chocan aquí y solo te dibuja esta cara. Entonces puedes decir, uy, no se ve claramente si esto es una piedra o no. Esto es una piedra. ¿Por qué? Porque tiene silencio o sombra acústica posterior. Por tanto, no ha caído todavía de manera clara en un examen como el MIR, pero a mí me parece que es una pregunta, una imagen muy característica, que son las litiasis vesicales, renales, y por tanto probablemente caiga en breve. Y lo que tienes que buscar no es tanto la zona hiperecogénica, sino la sombra posterior. Ese es el dato característico, como si estuvieras en Sevilla en agosto, busca la sombra. Pues bien, cuando estés pensando en piedra, cuando en el caso clínico te hablen de cólico, pues busca en la imagen algo que parezca una franja de sombra acústica, y si ves eso, confirmas que tu sospecha, que era la litiasis, pues ese es el diagnóstico. Pero lo importante de la eco, como hemos dicho, es esto, ver si yo no estoy viendo la piedra, pero estoy viendo que la pelvis renal, el uréter pélvico, queda dibujado, y si se dibuja es que está dilatado, y por tanto, si un paciente tiene dolor cólico y tiene esto, hay que asumir que tiene un cierto grado de obstrucción de ese uréter. Y luego ya veremos lo que hay que hacer. Pero desde luego, si encima tiene fiebre y demás, esto es un cuadro grave y la prioridad es pinchar y sacar esta orina infectada, que luego ya veré qué hago con la piedra. Pero esa es la filosofía. La ecografía me permite ver la piedra, ya sea de ácido úrico, de xantina, por fármacos, por estruvita, por lo que sea, pero sobre todo en la urgencia me permite estudiar la permeabilidad de la vía urinaria y por tanto la prueba de elección ante un cólico que no está mejorando. El TAC sin contraste es el gol estándar para ver la piedra. Fíjate que el paciente no tiene contraste, esto es la vértebra y aquí tiene la aorta, no tiene contraste intravenoso y en el parénquima de este riñón se ve claramente algo que parece como si fuese un hueso ahí. Claro, pues es que es una litiasis de calcio. Pues el escáner ve piedras hasta muy chiquititas con cierta facilidad y las ve, salvo la de Indinavir, tenga la densidad que tenga. Lo que además te dice es cuál es esa densidad. Y por tanto el escáner, a diferencia de las pruebas anteriores, te permite intuir cuál es la composición de la litiasis de tu paciente. Pero no es una prueba que se haga de urgencia ante un dolor cólico, sino que se hace precisamente para rastrear si quedan restos después de un procedimiento o en un cuadro con sintomatología rara que el urólogo no sabe si hay piedras o no. Es decir, en definitiva, en zonas grises donde estás buscando aclarar si hay o no litiasis en la vía urinaria. Y luego está la evaluación de la propia piedra, que puede ser si la expulsa analizándola al microscopio o con el escáner te puede decir en función de la densidad cuál es la composición, o que muchas veces no tiene ni la piedra y no le has hecho un escáner al paciente porque alguien joven no le quiere radiar o lo que sea, también puedes hacer un estudio metabólico, que eso viene a ser jugar un poco a las cocinillas, sacar sangre y analizar la orina del paciente. Lo vamos a hacer en gente joven o en adultos que tienen cuadros recurrentes para ver cómo tiene el citrato en orina, el calcio en sangre y en orina, el oxalato en orina, es decir, para ver cómo están todos los electrolitos, para intentar ver qué es lo que favorece que ese paciente tenga piedras, con idea de que es de hacer un tratamiento preventivo. Le voy a poner tratamiento para romper la piedra, ya veré si lo hago o no, pero además intentar que no cree nuevas piedras o que las que tiene no crezcan de tamaño. Preguntas relacionadas con el diagnóstico.
46 años y tiene dolor cólico con una creatinina normal hasta 1,2, aunque habría que estimarle el filtrado glomerular, por cierto, de elección EPIC-CKD, y en orina pues tiene un pH de 6 normaloide y unos hematíes, no tiene fiebre. Y te dicen, ¿cuál es la prueba más sensible ante un dolor cólico en fosa ilíaca? Es decir, cólicos recurrentes, te dice que es un dolor cólico en fosa ilíaca, o sea que sospechas que es una litiasis, pues se pregunta no cuál es la prueba de inicio o cuál es la prueba si el dolor no le mejora, no, te pregunta por la más sensible. Pues si te preguntan por la más sensible es el TAC sin contraste, pero no es la que se hace de rutina. En urgencias lo que se suele hacer, si el dolor no mejorara, si el paciente le pones analgesia y se quita, se acabó, estudio urológico ambulatorio, pero si el dolor no mejorara, la que hacemos urgente es sobre todo la ecografía. La radiografía, como ya hemos dicho, cada vez está menos claro que sea útil. Pasamos ahora a ver los tipos de litiasis, donde vamos a repasar las cosas que ya hemos ido viendo. Ya ves que somos muy pesados y nos gusta esto de la visión helicoidal y recorrer una y otra vez las mismas cosas, pero además ahora va a cristalizar, y nunca mejor dicho, detalles que hemos ido contando. Las litiasis de calcio ya hemos dicho que son las más frecuentes, especialmente las de oxalato cálcico. Son más frecuentes en el varón y son radioopacos. El pH no influye en las de oxalato cálcico, que son las más comunes. Las de fosfato cálcico sí que se ve parcialmente influido, sobre todo ocurre en pH alcalino porque es de fosfato, como ocurre por ejemplo en la acidosis tubular renal distal tipo 1 con orina persistentemente alcalina. Se forman litiasis de fosfato cálcico y nefrocalcinosis. Pues bien, ¿cuáles son las causas así en general de que tengas piedras de calcio en orina? Porque al final el paciente, tú vas a ver qué haces con la piedra de manera aguda, luego si se la quitas o no a largo plazo y luego cómo evitas que vuelvan a aparecer. Y este es un poco el estudio que intentamos buscar, primero saber qué tipo de piedras tiene el paciente y luego qué es lo que la ha favorecido para intentar actuar sobre ello. Puede ser que el paciente lo que tenga sea hipercalciuria y en sangre el calcio sea normal, por tanto tiene hipercalciuria idiopática, perfil familiar. Quizá tomar tiacida reduce la calciuria, aunque la evidencia científica cada vez es menor al respecto, pero ese sería el tratamiento de la gente que tiene litiasis con hipercalciuria sin hipercalcemia, porque si tiene hipercalcemia y tú le das una tiacida, la hipercalcemia va a empeorar. Luego puede ser que el paciente tenga hipercalcemia en sangre y como tiene mucho calcio en sangre acaba perdiéndose en orina y eso es lo que favorece el cuadro. Lo más común son hipercalcemias crónicas y por eso la causa más frecuente es el hiperparatiroidismo primario y por tanto un paciente que tenga litiasis de calcio y encima tenga hipercalciuria e hipercalcemia, pues pídele una PTH porque probablemente tenga un hiperparatiroidismo primario y será indicación de cirugía de paratiroides. Luego puede ocurrir que el paciente tenga hiperoxaluria, tiene el calcio en sangre normal, en orina normal, pero tiene oxalato en orina alto. Esto ocurre sobre todo, como ya hemos dicho, primero con la malabsorción de grasas, con patología intestinal, como puede ser en el Crohn, que hay ileitis, que es donde se absorben los ácidos biliares, pues eso puede conllevar malabsorción de grasas. También la insuficiencia pancreática, la pancreatitis crónica, y así como otras muchas patologías que cursan con esteatorrea. También la cirugía bariátrica puede producir esta situación. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues en el tubo digestivo, aunque lo vemos mejor en malabsorciones intestinales, en el tubo digestivo, si tienes grasa, tienes calcio y tienes oxalato en el tubo digestivo, pues el calcio y la grasa se unen y el oxalato queda libre y se absorbe. Por tanto, fíjate la idea, si yo no tuviera grasas mal absorbidas a lo largo de todo el tránsito, pues el calcio de la dieta con el oxalato de la dieta quedarían unidas y se irían por las heces. Como hay grasas en el tubo digestivo, esas grasas capturan el calcio y el oxalato libre se absorbe con más facilidad. Y esa es la causa por la cual los cuadros mal absortivos favorecen la hiperoxaluria y por eso los pacientes con enfermedad de Crohn tienen litiasis de oxalato. También el exceso en la dieta de suplementos dietéticos de vitamina C, porque la vitamina C es un precursor del oxalato y favorece la formación de oxalato. ¿Qué haríamos en estos casos? Pues restringir la dieta de oxalato que está en las espinacas, corregir mala absorción de grasas, evitar los suplementos de vitamina C. Si lo que el paciente tiene, el calcio en orina normal, el calcio en sangre normal, el oxalato en orina normal, pero tiene el ácido úrico alto en orina, pues puede ser que haya formado una micropiedra de ácido úrico y sobre ella se forma una litiasis de calcio. Se sabe que los pacientes que tienen hiperuricosuria, eso favorece por nucleación heterogénea, primer núcleo
homogéneo de ácido úrico, pero luego heterogéneo de calcio, pues han podido formar una litiasis de calcio. Y por eso, en ese caso, si lo que encuentras es eso, pues alcalinizar la orina, alopurinol, dieta pobre en purinas, en proteínas, en mariscos. Luego puede ser que el paciente lo que tenga es déficit de defensas contra las litiasis, hipocitraturia. En ese caso lo que hacemos es darle citrato. O puede ser que le encuentres todo normal, o calcio en sangre normal, calcio en orina normal, oxalato en orina normal, ácido úrico en sangre y orina normal, además de citrato normal. Pues, ¿qué le dices? Que beba mucha agua y que la fuerza le acompañe, porque lo consideraremos un cuadro idiopático. Como puedes ver, lo que no recomendamos en ningún caso es una dieta pobre en calcio. Y esto es importante. Le vamos a quitar al paciente el sodio o bajarle sodio de la dieta, bajarle las proteínas de grasa animal, los mariscos y bajarle el oxalato de la dieta, pero no le quitamos el calcio por dos motivos. Por uno, porque le va a dar osteoporosis, y dos, si tiene grasas y tú no le das, si toma poco calcio, con más motivo se va a absorber más oxalato. Es decir, que para bloquear el oxalato intestinal hace falta que haya calcio en el tubo digestivo. No se trata de dar suplementos de calcio, sino que el paciente tome una dieta normocálcica, es decir, cantidad de calcio normal para la dieta del paciente y ya. No le damos exceso, pero no restringimos el calcio de la dieta, aunque hagas piedras de calcio, porque no funciona. Porque lo que va a hacer es que pierdan más oxalato por orina porque se habrá absorbido más en el tubo digestivo y además le producirás una osteoporosis. Pasamos ahora a las litiasis de struvita, un dato epidemiológico evidente. Las litiasis son más frecuentes en el varón, pero hay una excepción, las de struvita. ¿Por qué? Porque se asocian a una infección, un germen con ureasa, y por tanto las infecciones son más frecuentes en la mujer. Es una litiasis que va a ser un foco continuo de infección. El germen que más lo produce es Proteus, que tiene ureasa y produce infecciones de orina, y eso hace que desdoble la urea hacia amonio y se forman cristales de fosfato amónico magnésico. En ese contexto, también es importante que sepas que hay otros gérmenes que están en la orina que lo pueden producir, por si acaso. Siempre han preguntado Proteus, que es el más frecuente, pero Klebsiella, Morganella. El que no lo produce, desde luego, es E. coli. E. coli no tiene ureasa. Y por tanto, el germen que más infecciones urinarias produce en el mundo, el principal protagonista de las infecciones de orina, no forma piedras. Lo que tienes que saber es que la forman Proteus, pero no solo Proteus. Hay otras bacterias que también tienen ureasa y producen infecciones urinarias. Pero justo el E. coli no. Y eso es algo a tener en cuenta, y por eso las infecciones urinarias debemos de considerarlas casi siempre benignas y que no van a dar problemas, porque E. coli no tiene ureasa. La cuestión es que si tienes una infección con algo con ureasa, típicamente Proteus, se forman piedras que en pequeño tamaño tienen forma de ataúd y en gran tamaño tienen aspecto coral, se forman en pH alcalino porque la ureasa favorece la formación de pH alcalina en orina, en el estómago también crea un entorno alcalino alrededor de precisamente no me quiere salir el nombre, Helicobacter pylori, y a gran tamaño tienen aspecto coraliforme que puede llegar a desestructurar todo el riñón y producir una pielonefritis xantogranulomatosa, como vemos en infecciones urinarias. En cuanto a igual que, como luego veremos, una piedra de calcio que está en el riñón y no molesta y no ha hecho nada, no hacemos nada, una piedra de struvita, como es un foco continuo de infección, sí que hay que sacarla. Es imperativo la eliminación de la litiasis. Y por tanto, quédate con la idea de que la piedra de struvita requiere eliminación completa del cálculo y evitar que reaparezca. ¿Cómo? Tratando agresivamente infecciones para que no vuelva a reproducirse la infección. La eliminación se hará por litotricia, por cirugía, litotricia una vez controles la infección, es decir, se hará lo que sea para romper la piedra y extraerla, pero luego es muy importante abundantes líquidos, antibióticos, acidificar la orina para que no pueda Proteus hacer de las suyas, es decir, esterilizar la orina antes del procedimiento y después del procedimiento para que la cosa no reaparezca. Habían cosas que se usaban como la amiacidrina, que hoy día no se usan, o el ácido acetohidroxámico, que inhibe la ureasa, pero tiene tantos efectos secundarios, trombosis venosa profunda, hemólisis, que apenas se usa. Quédate con la idea de que la piedra de struvita hay que quitarla y que lo que se hace es mucha hidratación y antibiótico antes de quitarla, luego controlar la infección, luego sacar la piedra y luego seguir con hidratación y antibiótico para evitar la recidiva.
La otra piedra a recordar es las de ácido úrico, era muy particular, más frecuente en varones, en el contexto de la gota, pero también en el síndrome metabólico. Importante como matiz que la liberación masiva de células como en la lisis tumoral puede favorecer las piedras de ácido úrico, pero ocurren directamente en el parénquima renal, se cargan los riñones, es el famoso síndrome de lisis tumoral, y que en general estas piedras no se ven en la radiografía, son radiotransparentes, sí las ve el escáner con una densidad baja, pero sí que las ve, y se caracterizan por ocurrir en pH ácido y las que mejor responden al tratamiento. Solo con alcalinizar la orina, la piedra de la vía urinaria se descompone como si fuese una pastilla efervescente. Y luego, para evitar que reaparezcan, el tratamiento de la piedra, para romper esa piedra que le está dando problemas al paciente, lo primero es alcalinizar la orina. Y luego, ya para evitar que reaparezcan, sobre todo si tiene ácido úrico alto en sangre, etcétera, etcétera, dieta pobre en purinas y alopurinol para evitar que se produzca ácido úrico. En concreto, lo que hace el alopurinol es inhibir a la xantina oxidasa y hace que la xantina no pase al ácido úrico. La xantina viene derivada de las purinas y por eso la dieta rica en purinas, en proteínas animales, en mariscos, favorece que haya hiperuricosuria. Al inhibir esa enzima, pues haces que disminuya el ácido úrico y no se produzca, y por tanto se reduce el riesgo, se ve como disminuyen los niveles de ácido úrico. Te cuento esto para que sepas cómo funciona el alopurinol. Pacientes alérgicos se puede utilizar el Febuxostat, pero se ha visto que no reduce eventos cardiovasculares, incluso los aumenta, o sea que no es una pastilla mega segura y solo debería usarse como alternativa al alopurinol en alérgicos al alopurinol. Otras litiasis, después de la del calcio, después de las de estruvita, después de las de ácido úrico, pues las de cistina, que es en niños, autosómica recesiva, que pierden cistina por orina y forman cristales hexagonales, patognomónicos, difíciles de tratar, responden mal a la militotricia, se utiliza tioprognina como parte del tratamiento. Bueno, no lo han preguntado ni creo que lo pregunten. Hace muchos años preguntaron por los litiasis de xantina, que también es por una enfermedad genética donde tienes déficit justo de la enzima que inhibe el alopurinol. Lo que pasa es que como no es que la inhibas, es que esta gente no tiene enzima. Es una enfermedad por la cual no tienes xantina oxidasa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los niveles de xantina son altísimos y se forman piedras de la propia xantina. Es más, el alopurinol potencialmente te puede producir piedras de xantina, solo que es raro. Pero estos pacientes sí que tienen un déficit puro de xantina oxidasa y por tanto van a tener litiasis de xantina, que también es radiotransparente, etcétera, etcétera. Y luego las secundarias a fármacos, sulfamidas, indinavir y otros fármacos que por suerte en general son raras. Las más importantes son las de calcio, las de ácido úrico y las de estruvita. Recuerda que las de calcio, más frecuente en varones, hipercalciuria, que podemos dar tiacida, hipercalcemia, búscale el hiperpara, hiperoxaluria, malabsorción de grasas, hipocitraturia, darle citrato, hiperuricosuria, alopurinol, dieta pobre en purinas, o idiopático, bebe mucha agua y que la fuerza te acompañe. Son litiasis que no importa el pH, las de oxalato especialmente, son radiodensas y son las más frecuentes sin duda alguna. El tratamiento preventivo pues dependerá de lo que le hayas encontrado en el estudio metabólico. Pues por su parte las litiasis de estruvita, que tienen forma de ataúd y forma coraliforme, es más frecuente en la mujer, es la excepción precisamente porque asocia con infecciones, sobre todo por Proteus, aunque hay otros gérmenes que también tienen ureasa, desde luego no el E. coli, y se forma un entorno alcalino donde se forman estas piedras que son un foco continuo de infección y que el tratamiento pasa por eliminar la piedra y erradicar las infecciones. Controlamos primero la infección con antibiótico, hidratación, se elimina la piedra y luego seguimos con hidratación, antibiótico e incluso acidificar la orina para que no recidiven las litiasis. Y finalmente tenemos las de ácido úrico, que son las más agradecidas, las que se rompen con tratamiento médico, ligado a la gota, al síndrome metabólico, a la hiperuricosuria. También puede ocurrir de forma masiva en la lisis tumoral y se forman litiasis romboidales radiotransparentes en pH ácido, y solo con alcalinizar la orina las piedras se rompen, y para evitar que recidiven hay que dar dieta pobre en purinas y podemos usar el alopurinol o, en caso de alergia, el Febuxostat. Fíjate, es que lo han preguntado 1000 veces, lo he puesto 2 veces, pero en los últimos 10 años lo han preguntado 4 o 5 veces. 40 años, tiene fiebre, dolor lumbar, por tanto parece una pielonefritis y tiene una litiasis coraliforme. Pues bueno, pues entonces la infección, ¿por quién es? No es por E. coli, que es el más común de las infecciones urinarias, pero como hay una litiasis coraliforme hay que pensar en Proteus que tiene ureasa.
52 años, dolor con litiasis coraliforme, pues si está en la lista Proteus, que hay otros que lo producen, pero si está en la lista Proteus, tú marca Proteus. Y desde luego no marque bajo ningún concepto E. coli. Proteus, pues Proteus. E. coli no, y por ejemplo Salmonella o Clamidia, pues no te producen una piedra ni infecciones urinarias. Salmonella, pues la salmonelosis, y la Clamidia, pues infecciones de transmisión sexual. O sea que no te líes en cosas raras, no pienses, ay, este no me suena, a ver si va a ser. Invenciones las justas, y menos en un examen de la facultad o del MIR. Sobre las de ácido úrico, ¿no se ven en la ecografía? Sí se ven, donde no se ven es en la radiografía. ¿Son radiotransparentes? Eso sí, eso es lo correcto. ¿Son difíciles de ver en el escáner? No, las ve el escáner y te dice la densidad que tienen. ¿Se disuelven en medio ácido? No, en medio alcalino. No tienen componente familiar, la gota y casi cualquier cosa que se te ocurra tiene componente hereditario. Las enfermedades intestinales que tienen resecciones y por tanto mala absorción de grasas, ¿qué tipo de litiasis renal producen? ¿A qué se debe que hagan litiasis renal? Pues a la hiperoxaluria. A que, como hay grasas en el tubo digestivo, se unen con el calcio de la dieta y el oxalato de la dieta queda libre y se absorbe en grandes cantidades y se elimina por orina y favorece la formación de litiasis. 29 añitos y tiene un defecto de reflexión cuando se hacían pielografías intravenosas, que hoy día no, transparente, o sea que tiene una piedra transparente. Para esto se hacía la pielografía, pero hoy día ya no tiene sentido. Simplemente te lo pongo para repasar que las de ácido úrico son transparentes, se producen en pHs ácidos y en orina se ven microcristales de urato, pues ¿qué va a tener el paciente? Pues va a tener litiasis de ácido úrico. Y lo que te preguntaban, ¿cuál era el tratamiento más apropiado? Hay gente que se lanza al alopurinol, pero eso no rompe la piedra. Este paciente necesita que rompas esta piedra. Para romper esa piedra lo que hay que hacer es alcalinizar la vía urinaria. Ese es el primer paso, porque eso es lo que rompe la piedra. El alopurinol previene nuevas litiasis y esa es la idea con la que te tienes que quedar. Finalmente acabamos con el tratamiento, donde en las preguntas vamos a machacar la parte más importante del tratamiento, es que hay una piedra e infección. Y la clave va a ser sacar la orina infectada, que luego ya veré lo que hago con la piedra. ¿Y cómo saco la orina infectada? Típicamente con una nefrostomía. Pinchas por la pelvis renal, dejas ahí la piedra, pero sacas la orina infectada para que el paciente no muera de sepsis. Pero vamos primero por partes. Medidas generales, prevención. Paciente ya se le ha pasado o no tiene dolor, y cómo evitamos que vuelva a tener litiasis. Pues la clave es hidratarse abundantemente y hábitos dietéticos según también el perfil metabólico de la piedra, pero esto es un poco genérico. Cuando no sabes qué hacer, pues un poco el pack completo es este: dieta baja en proteínas animales y en oxalato, sobre todo porque las más comunes son las de oxalato cálcico. La dieta debe de ser normocálcica, no restringimos el calcio de la dieta, tampoco damos suplementos de calcio, dieta normocálcica. Evitar el exceso de sal porque produce hipercalciuria, evitar el exceso de uratos, de purinas y por tanto el marisco, etcétera, etcétera, porque se forman piedras de ácido úrico o de oxalato por nucleación heterogénea, y evitar suplementos de vitamina C que elevan el oxalato o de calcio, que una cosa es que la dieta sea normocálcica y otra cosa es que tú tomes más calcio de lo habitual. Y luego además pues una actividad física regular para evitar el sobrepeso, que es algo que predispone a la formación de litiasis. Si el paciente tiene dolor, tiene una crisis renoureteral, tiene un dolor cólico o llamado cólico, antiguamente cólico nefrítico, pues la clave va a ser la analgesia y responde muy bien a los antiinflamatorios. Si con eso no es suficiente, se puede poner además fármacos que favorezcan la expulsión, que son los alfa antagonistas, que dilatan de alguna forma, abren los distintos esfínteres del uréter y favorecen que avance la litiasis. Los espasmolíticos, como la buscapina, que pone todo el mundo, en teoría no están indicados, porque lo único que estás haciendo es paralizar del todo el músculo liso y luego el dolor va a volver. Es como tratar el dolor del parto inhibiendo la contracción del útero. Es tarde o temprano volverá a doler, con todo el respeto y las diferencias del mundo a este dolor y el dolor del parto, para entenderlo. Pero en definitiva que los espasmolíticos no están del todo indicados. Lo que hay que hacer es AINES, antiinflamatorios no esteroideos, y en todo caso alfa antagonistas para favorecer la expulsión, porque las litiasis pequeñas, en general de menos de 5 milímetros, se suelen expulsar con dolor y lágrimas, pero suele haber expulsión espontánea. Sobre la hidratación, hay que hidratar adecuadamente al paciente, meterle un montón de suero o diuréticos para que orine más y así desobstruya, eso no, porque va a aumentar el dolor, la dilatación de la vía ureteral, etcétera, etcétera. Por tanto, una hidratación adecuada, analgesia, alfa antagonistas y ver si la cosa se controla. Si a pesar de ese tratamiento el dolor no mejora o
es decir, estamos en el primer punto, refractario, o el paciente solo tiene un riñón, o tiene fracaso renal, o tiene obstrucción que tú veas permanente en la ecografía, que la hayas evidenciado, o tenga infección asociada, sepsis, fiebre, en ese caso es un cólico complicado. Y si no lo has hecho, hay que hacer una ecografía. Es decir, en un cólico complicado hay que hacer un cólico que no mejora, o que asocia fracaso renal agudo, o que el paciente es monorreno. Todo lo de esta lista requiere una ecografía. Y sobre todo si hay sepsis, si vemos obstrucción, es un cuadro grave. Y la prioridad no es sacar la piedra, porque en lo que la sacas el paciente se te muere, sino pinchar y sacar la orina infectada. La derivación urinaria, el extraer la orina es la prioridad, y luego ya veré qué hago con la piedra en sí. El sacar la orina es lo prioritario. ¿Y cómo eliminar la piedra? Pues en los procedimientos puedes tirar de ella y sacarla, pero también existen las técnicas de litotricia. La más clásica es la litotricia extracorpórea, que es romper la piedra a base de golpes, dicho mal y pronto, por la espalda, como casi todo lo que se hace al paciente. También está una litotricia percutánea, pinchando en el proceso prácticamente de un procedimiento vascular dirigido, o vía endoscópica, desde la uretra se hace una cistoscopia y una uretroscopia y se rompe desde ahí. Junto con ello, pues se saca, etcétera, etcétera. ¿Qué te intento decir con esto? Pues mira, que según la piedra y dónde esté, pues hacen unas cosas u otras, y también según cómo esté el paciente. Si el paciente está séptico, que es lo que más te pregunta, pues la prioridad no es sacar la piedra ni mucho menos, sino poner una nefrostomía o un doble J, que se tarda más en el doble J, o sea que normalmente lo que se hace es nefrostomía y luego ya se verá que se hace con la piedra y con la propia nefrostomía. Pero luego las piedras, si son pequeñas, se expulsan solos, si son muy grandes pero están cerca del riñón, se puede hacer litotricia extracorpórea. Si están más bajas en el uréter, la litotricia extracorpórea es menos útil y se utilizan otras técnicas de nefrolitotomía. En definitiva, que yo no me aprendería tanto detalle, solo saber que piedra pequeña se expulsa sola, las de ácido úrico responden a fármacos, y piedras grandes, pues normalmente hay que hacer algo. ¿Qué se hace? Pues depende de dónde esté la piedra, de la experiencia del centro, etcétera, etcétera. La técnica típica para romper las piedras es la litotricia, sobre todo la extracorpórea. Y lo que sí que tienes que saber es cuándo no puedes hacer esa litotricia. Es decir, que se va a hacer según donde esté la piedra y según el tamaño, etcétera, etcétera, pero no podemos hacer litotricia extracorpórea en estos contextos. En el embarazo, en infección no controlada, porque te pones a dar golpe y el paciente se pone séptico. En una infección lo primero era sacar la orina infectada, ya lo hemos dicho, y una vez controles la infección ya hablamos de cómo romper, ya puedes romper la piedra, pero en la infección no controlada no. Si hay, por lo que sea, una obstrucción distal, no por una piedra que vayas a romper, sino porque a lo mejor el paciente tiene una estrechez, una estenosis, pues tú vas a romper la piedra, pero los trocitos se van a quedar atascados igual, no tiene sentido. O cuando hay una coagulopatía no corregida, porque el procedimiento suele producir sangrado importante. Y esto es lo único que hay que saber. Dos cosas del tratamiento clave. La primera de ellas, que ante una infección urinaria con obstrucción, la prioridad es sacar la orina infectada y luego ya quitaré la piedra, y que una de las técnicas que se utilizan para romper piedras es la litotricia, no puede utilizarla en el embarazo, en la infección, obstrucción distal o en coagulopatía no controlada. Fíjate, hombre de 53 años que tiene anuria, no orina y tiene una creatinina de 7 con leucocitosis, y le hacen una ecografía, que es lo que toca porque tiene un fracaso renal agudo de causa no aclarada y tiene dilatados los uréteres, y encima se ven lesiones hiperecogénicas con sombra acústica posterior en los grupos caliciales, o sea que solo tiene lleno de piedras y parece que hay piedras, pero la clave es que el paciente tiene un fracaso renal grave. ¿Qué es lo que hay que hacer en este paciente? Analgesia y sobroterapia para forzar. Si ya tiene los uréteres dilatados y tiene 7 de creatinina, diuréticos, forzar diuresis, no. Derivación de la vía urinaria como prioridad. El TAC pues tampoco, ya has visto lo que tiene por ahí abajo piedras y ya veremos lo que hay que hacer, pero hay que permeabilizar su vía urinaria de manera prioritaria. Pregunta ligada a imagen de anteayer, como quien dice, 53 años, que viene por tensión de 63 media, o sea, hipotensión, fiebre, y resulta que tiene nitritos, bacteriuria, tiene una infección de orina, fiebre, y le hace una ecografía y se ve un riñón normal, pero el otro se ve la pelvis, está dilatado. Y alguien podría decir, ¿esto es una piedra? O no, me da igual, la clave es que hay obstrucción de este uréter. Pues la prioridad, sin duda alguna, es antibiótico y nefrostomía, drenar eso. No es observación que el alfa bloqueante abre el eso, entonces, como me han dicho que el alfa... Ya, pero es que el paciente está séptico, no puedes esperar a que la expulse por sí solo. No es alfa bloqueante y cuidados intensivos. No es litotricia porque está contraindicado porque tiene una sepsis. Lo que hay que hacer es antibiótico, suero
prudente para mantener la tensión, porque el paciente está hipotenso, control hemodinámico como prioridad y, por supuesto, derivar la vía urinaria, permeabilizarla rápidamente, sacar la orina infectada con nefrostomía o con un doble J, lo que tenga más a mano. Y luego ya diferir el tratamiento causal, es decir, ya veré lo que hago con la piedra. Y eso lo han preguntado 1000 veces. Te pongo esta pregunta porque es reciente, solo para recordarte que la leucemia aguda que le das quimio y revienta las células produce un síndrome de lisis tumoral que, entre otras cosas, produce hiperuricemia y depósito en el parénquima renal. No es que produzca piedras dentro de la vía urinaria, no, es que deposita ácido úrico en todo el parénquima y produce fracaso renal agudo. Es un síndrome de lisis tumoral. Fíjate, 60 añitos, índice de masa corporal de 38, obesidad importante, oxalato cálcico en todos los cálculos que ha tenido y tiene hipercalciuria de 280, que no me sé ni el valor normal. Pues vale, ¿qué no aconsejaría? ¿Bajar de peso? Sí. ¿Beber mucha agua? Sí. ¿Limitar la ingesta de proteínas, sobre todo de origen animal? Sí. Lo que no voy a hacer es decirle que no tome calcio de la dieta, porque hará que pierda más oxalato y además le producirá osteoporosis. Por tanto, muy importante esa idea terapéutica. 3 días después de litotricia, pues viene con fiebre y dilatación pielocalicial. ¿Qué ha pasado? Le han roto una piedra y las piedrecitas, pues una ha obstruido y lo de arriba se ha infectado. No es Proteus, no es una piedra de... No, es una piedra seguramente de calcio que ha dilatado la vía urinaria y esa orina estancada, agua estancada, pues se infecta, como ocurre en todos lados, pues también en tu vía urinaria. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Nueva sesión de litotricia. Si el paciente está con fiebre, lo que hay que hacer es derivación urgente. Cateterismo uretral, doble J o nefrostomía, dada que la sospecha es que haya una uropatía obstructiva, sin duda. Que por supuesto ya le han hecho la ecografía, o sea, ¿qué más necesitas ver? 31 añitos y tiene un cólico nefrítico con dolor lumbar y además fiebre. Que es cierto, como tiene dolor, una pielonefritis da dolor por distensión de la cápsula, es un dolor continuo. Si el dolor es cólico, ojo, cuidado. Antecedentes, además te dice, antecedentes de dolor de cólico nefrítico. Y ahora viene con dolor lumbar, de características cólicas y fiebre. Por tanto, debes de pensar que esas dos cosas están asociados, sus cólicos habituales por litiasis y que haya podido tener alguna infección. Esto te hace sugerir, pues tiene un cólico complicado porque tiene fiebre, que es cierta. Dado que es una infección urinaria no complicada, error. Es recomendable estudio de imagen urgente para descartar la obstrucción de la vía urinaria. Esa es la clave, ¿no? O sea que lo que hay que hacer es una ecografía, porque es indicación, es un cólico complicado, tiene fiebre, por tanto hay que hacer una ecografía. Nefrolitiasis, que es falsa. Las de ácido úrico responden bien a la alcalinización de la orina, cierto. La litotripsia extracorpórea por ondas de choque es el método elegido para la mayoría de los cálculos no expulsables, sobre todo en casos de pionefrosis. Eso es lo falso. Si hay pionefrosis, si hay infección, no puedo ponerme a dar golpes. Primero habrá que controlar la infección. La nefrolitiasis es la causa más frecuente de obstrucción en varón joven, raza blanca. Fosfato amónico magnésico es origen de sepsis y los cálculos chiquititos pues se pueden eliminar de manera espontánea. Todo eso era cierto. Y finalmente la última pregunta para que no lo olvides. En el 2008, por cierto en mi MIR, en el primer MIR que hice, en el que me tocó hacer, la litotricia con ondas de choque. ¿Cuándo está contraindicado? Fíjate, mentalidad del urólogo. ¿Cuándo no puede hacer litotricia extracorpórea? Si el paciente tiene alteración de la coagulación, bueno, ya vendrá el anestesista y le pondrá plaquetas o plasma o lo que sea. Hipertensión arterial descontrolada, que le dé un ictus, bueno, la vida es así. Obesidad, claro, los choques llegan peor, pues le sube potencia a la máquina. Enfermedad coronaria, bueno, pues avisa al cardiólogo, pero lo que no puede ocurrirle a un urólogo es que el paciente se le ponga de parto. Recuerda que la contraindicación principal de la litotripsia extracorpórea, sin duda alguna, las dos principales serán el embarazo y la infección no controlada porque hace que el paciente se ponga séptico. Pero además son contraindicaciones relativas asociadas de sentido común, que el paciente tenga una coagulopatía que pueda sangrar mucho o que tenga una obstrucción distal y los trocitos de piedra no vayan a poder progresar. Y así, un día más, seguimos poco a poco comiéndonos el MIR. Si te gusta nuestro contenido, háznoslo saber y no olvides suscribirte.